Nacional Mayor de San Marcos, una universidad por donde recurrieron diferentes ilustres del siglo XX. En esta ocasión hablaremos del autor José María Arguedas Altamirano. José María Arguedas Altamirano nació en Andahuaylas el 18 de enero de 1911, fruto de la relación de Víctor Manuel Arguedas Arellano, un abogado cusqueño, y de Victoria Altamirano Navarro, perteneciente a una hacendada y acaudalada familia de Andahuaylas. Tras su muerte de su madre, su padre fue nombrado juez de primera instancia de la provincia de Lucanas, departamento de Ayacucho. El pequeño Arguedas fue llevado después que su padre se casara con Grimanesa Arangotia Iturbe, viuda de Pacheco. Esta época quedará marcada hasta el último día de su vida por dos sucesos importantes. El primero es el abuso y maltrato que recibió por parte de su madrastra y hermanastro, y el segundo por el cariño y cuidado que le brindaron los indígenas de la hacienda. En 1931 se traslada a Lima e ingresa a la Universidad Nacional Mayor de San Marcos con el propósito de estudiar letras. Tras el fallecimiento de su padre, se ve forzado a ganarse la vida y entra a trabajar como auxiliar en la administración de correos. En 1935 publica Agua, su primer libro de cuentos. En 1937 es encarcelado en el Sexto a causa de una marcha antifascista que se llevó en la universidad, obteniendo su libertad en 1939. Se casa con Cecilia Bustamante y comienza su trayectoria de docente lograda su licenciatura. En 1953 es nombrado director del Instituto de Estudios Etnológicos. A pesar de sus logros personales y profesionales, el escritor Arguedas venía sufriendo periodos de grave crisis depresivos desde hacía muchos años. Por ello intentó suicidarse varias veces, logrando su propósito el 3 de diciembre de 1969, tras agonizar 5 días, donde el 28 de noviembre de 1969 se disparó un tiro en la cabeza, tras la renuncia a su cargo en la Universidad Agraria La Molina. En esta oportunidad les voy a hablar un poco sobre José Sabogal, o más conocido como el padre del indigenismo. José Sabogal nació el 19 de marzo de 1888 en Cajabamba, provincia de Cajamarca, penúltimo de 7 hermanos. Sus grandes pasiones desde niño fueron conocer el mundo y pintar, aunque sus padres reprobaban esto. En 1897 intentó escaparse de su casa, pero fracasó, pues amistades de su padre lo detuvieron. Más adelante consiguió una beca en un colegio de Trujillo, donde pudo conocer el mar. También trabajó como capataz en la hacienda Cartavia, hasta ahorrar dinero suficiente para viajar por Europa. Ya en Europa conoció Italia, Francia, el norte de África y España. Fue en Roma donde inició sus estudios artísticos. Ahí permaneció 2 años. En 1911 retornó a América, a Argentina, donde retornó sus estudios en la Academia de Bellas Artes, de 1912 a 1918. En noviembre de 1918 llegó al Cusco y en 1919 viajó a Lima para difundir su obra desde la capital. Tiempo después, en 1922, se casa con María Huiz, con la que tiene 2 hijos. En 1922 también viaja a México, donde refuerza el pensamiento que tenía acerca de la función social del arte. Años después, en 1932, asume el cargo más trascendental de su carrera, como director de la Escuela de Bellas Artes, y en 1943 renuncia, marcando un fin en el arte indigenista. El 15 de diciembre de 1956 muere en su casa de Miraflores, cuando el indigenismo ya había cedido paso a otras corrientes. Obras. Vamos a empezar primero con José Sabogal, pintor que se caracterizó por redefinir la idea de nación en nuestro país, dándole importancia al movimiento pictórico indigenista.
Su visión estética y creadora inmortalizó pinturas representativas del indigenismo como La Santuza, pintada en 1928, es una de sus obras representativas del indigenismo. Pintura realizada en óleo sobre tela adherida. Refleja la imagen de la mujer indígena, sus rasgos y tipo de vestimenta. Este mismo también se ve reflejado en La Mujer de Barayoc, pintada en 1926. Otra obra destacada fue el Barayoc de Chincheros, el cual reflejaba la imagen de un alcalde indígena de la época, empuñando con mano firme la sólida vara de mano. En esta obra, Sabogal buscaba abogar por una visión integral del país, reivindicando el sector mayoritario que lo componía y que se hallaba en condiciones de subordinación. Y por último, se debe destacar al arquitecto quechua, obra que, como su nombre lo indica, retrata a un arquitecto del Perú antiguo, que reflejaba la visión estética y creadora de Sabogal hacia el indigenismo. José María Arguedas introdujo a la literatura una visión interior del país más rica e inclusiva en cuanto al mundo indígena se refiere. La cuestión fundamental que se plantea en sus obras es la de un país dividido en dos culturas, la andina, de origen quechua, y la occidental, traída por los españoles. Una de sus obras más reconocidas es Yaguar Fiesta, ambientada en el pueblo de Puquio, Sierra Sur del Perú. Relata la realización de una corrida de toros al estilo andino, en el marco de una celebración denominada Yaguar Punchay. En ellas se aprecia el esfuerzo del autor por ofrecer una versión lo más auténtica posible de la vida andina, sin recurrir a los convencionalismos y al paternalismo de la anterior literatura indigenista. Y para terminar, tenemos la obra Ríos Profundos, obra que relata a Ernesto, un adolescente sensible y incidido entre su afecto por los indígenas que lo han criado y su pertenencia a la clase hacendada. Descubrirá en sus viajes por el Perú con su padre y en su estancia en un internado religioso que iniciarse en el mundo adulto es un proceso doloroso, plagado de decepciones y dificultades. En esta obra marcó el comienzo de la cultura neoindigenista, ya que representaba por primera vez el problema del indio. María Arguedas habla sobre la relación entre el pintor indigenista José Sabogal y las artes populares en el Perú, indicando que este participó del movimiento dirigido por el pensador José Carlos Mariátegui, dedicado no solo a la difusión del socialismo y de sus bases teóricas, sino al estudio de la realidad del país. Con este objetivo, emprendió investigaciones que ayudaron a una comprensión real de la población andina. Indica que la ideología estética de Sabogal se definió en el viaje que hizo a la Sierra Sur, pasando a ser el motivo principal de sus cuadros. Sabogal se convirtió en propagandista de lo nativo en acción conjunta con un grupo de artistas que asumieron la vertiente indigenista bajo la trayectoria de las artes populares. Cuando éstas empezaron a decaer, las difundieron con gran éxito en Lima y en el exterior, por lo que los artífices andinos se dedicaron a producir para una clientela urbana. Arguedas considera que fue Sabogal el artista que señala la separación existente en la mentalidad clasista nacional entre la capital y la provincia. En su esfuerzo por encontrar el verdadero arte peruano, los pintores del movimiento indigenista no solo usaron motivos locales en su propia producción, sino además iniciaron el estudio y revaloración de la plástica popular. Para ello viajaron por todo el país, poniéndose en contacto con los artífices nativos y mestizos, cuyos nombres y obras empezaron a dar a conocer en la capital del Perú. Este esfuerzo se concentró sobre todo en el Instituto de Arte Peruano del Museo Nacional, dirigido por José Sabogal y conformado por los artistas Julia Codecido y Camilo Blas. Creado en 1941, se puso especial énfasis en el arte popular, considerado como materialización medular del mestizaje y paradigma del arte nacional. El biólogo José María Arguedas compartió intereses comunes con los indigenistas, sobre todo en lo relativo a manifestaciones culturales del indígena peruano. El escritor trabajó con Celia Bustamante, quien es su primera esposa, y llevó a cabo significativas investigaciones sobre los cambios habidos en las artes tradicionales durante la primera mitad del siglo XX. Sus estudios parten de acelerados procesos de modernización en el área andina.